Ya está con nosotros el ingeniero José Julio Villarreal Zapata, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac en Quintana Roo. Julio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mi querido Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Como siempre, un placer estar contigo. Oye, aprovechando ahorita con todo ese tema del huracán Milton, ustedes también empiezan a tomar medidas. Ahorita siguen trabajando normal, ¿verdad? Hasta ahorita sí, hasta ahorita estamos en alerta naranja. Sin embargo, seguimos trabajando normal en cuanto a todas las previsiones y en cuanto a lo que nos marca el Plan Interno de Protección Civil. Seguimos trabajando normal. Esperemos que la alerta roja no se dé hasta más tarde, noche, o a lo mejor no nos la dan. El tema es cómo se mueva o cómo se dirija este meteoro. Yo creo que está ahorita la Comisión Permanente de Protección Civil, están dando las medidas y todo lo que es necesario, y creo que tenemos que estar alertas por el tema, ¿no? Pero Sí, sí, pues sí. esperemos que no nos llegue la alerta roja para no tener que cerrar, esperemos. Sí, sobre todo que no afecte. Por lo pronto, bueno, pues muchos hoteles también reportan que no están preocupados, por lo menos no están moviendo a sus turistas. Pero bueno, Así es. vamos a estar platicando y Sí, claro. revisando lo que sucede. El día de hoy, Julio, te quisimos invitar para que nos ayudes un poquito a entender, porque bueno, hemos escuchado ya por la parte de los legisladores, también con algunos trabajadores, este tema que se va a discutir en estos días en la Cámara de Diputados, que es esta ley que limita solo a 40 horas la jornada laboral a la semana. Esto verdaderamente, hay algunos trabajadores que dicen que qué bueno, que les va a beneficiar, pero yo también me he encontrado con grupos de trabajadores que dicen, no, por favor, porque esto no me va a ayudar absolutamente en nada. Son dos versiones distintas. Pero ¿qué dice el empresario respecto a esto? Mira, nosotros desde cuando se emitió este dictamen para ser turnado y para ser examinado en las mesas de comisiones, siempre hemos dicho que esto debería de ser primero pausado y también sectorizado, porque no es lo mismo el sector de servicios como los hoteles, los restaurantes, que tenemos una necesidad muy diferente a la que pueda ser un sector eh, como por ejemplo las oficinas, los despachos contables. Es decir, al sector de servicios le pega durísimo, y creo que eso sería un golpe muy duro para las MIPIMES, ¿no? Para las MIPIMES y para las pymes en general. Entonces, lo que nosotros recomendamos o quisiéramos hacer, y hemos hecho así, nos hemos manifestado de esa manera, es hagámoslo gradualmente, hagámoslo ordenadamente y hagámoslo equilibradamente. Es decir, no puedes agarrar y aventar un montón de reformas que no están balanceadas, es decir, que le pegan muy duro al empresario. Estamos completamente de acuerdo en que hay que ir modificando estas leyes para que siempre el colaborador tenga una mejor vida y una mejor calidad de vida. Pero si tú le preguntas a los meseros, a las Claro. camaristas, a los bellboys, si quieren dejar de trabajar 1 o 2 días más, te van a decir que no, porque al final del día, en este sector turístico y en este estado, sobre todo, que vivimos el 95% de los que aquí radicamos del turismo, pues es evidente que te van a decir que no. Entonces yo creo que uno, tiene que ser sectorizado, y dos, tiene que ser paulatino. ¿Para qué? Pues para que no afectes el motor de la economía de este país, porque pues de qué va a servir que tengas 40 horas de trabajo si no hay trabajo, ¿verdad? Por ahí salió Claro. el dato durísimo de los 624,000 empleos que se perdieron durante el último informe que nos dan. Se perdieron 624,000 empleos. Ahora imagínate si empezamos a implementar este tipo de medidas que son, pues, que van, no balancean la relación entre el colaborador y la empresa, ¿no? Y aquí hablando, vamos, en el tema de los empresarios, pues va a llegar un momento que si esto aplica, pues tus empleados van a ganar menos y para cubrir de repente las horas de trabajo o para cubrir esos bloques que te van a dejar o esos huecos, pues tienes que volver a contratar y ahí al final te viene la afectación. Sí, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que pase esta ley como está, que no le quiten ni un punto ni una coma, pues es obvio y lógico que todo este costo se va a traducir al consumidor final,
que somos todos, porque al Claro. final todos somos consumidores de todos. ¿Y qué va entonces a ocasionar esto? Una inflación. ¿Qué va a ocasionar esto? Una pérdida del poder adquisitivo, que de por sí está mermado. Entonces creo yo que tienen que pensar muy bien esta reforma o esta ley para, pues obviamente, poderla aplicar de tal suerte que sea equilibrada. Insisto en que esto tiene que tener un equilibrio para que pueda funcionar, ¿no? Leía una encuesta del INEGI ahorita que seas del poder adquisitivo, en donde se habla de que los salarios en muchas zonas se incrementaron hasta en un 50%, pero el poder adquisitivo apenas por encima del 8%. O sea, Es correcto. no hay una, pues no hay un equilibrio, no hay sencillamente ni siquiera pues algo lógico. Explicación sí hay. Todo está más caro y precisamente tiene que ver con ese toma de medidas. No, y tenemos una inflación subyacente, que es aquella y esta inflación que también nos está provocando, que está fuera de los números del INEGI, ¿no? Que es esta alza en los productos de consumo básico que he insistido mucho, nos llegan carísimos aquí al Estado, y por el tema pues obviamente de los cobro de derecho de piso a los aguacateros, limoneros, tomateros. O sea, todo esto le pega muy el tema de la tortilla también, es un tema bastante complicado, y yo creo que tenemos que ser mesurados en cuanto a este tipo de reformas, porque si queremos tirar una metralla de reformas que vayan en contra de la libertad económica y en contra de las empresas, que son sobre todo las MIPIMES y las pymes, que son el 80% de las empresas de este país, pues lo único que estamos haciendo es darnos un balazo en el pie. Muchos decidirán mejor no seguir siendo empresarios, y entonces vas a Eso es perder la capacidad de emprendimiento que, pues bueno, si bien no era la mejor, pues ahí iba caminando, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser muy mesurados en el tema de estas reformas, ¿no? esto de repente es estos discursos que supuestamente dicen es para el beneficio del trabajador, es para el beneficio que menos tienen, pero en realidad no, están atentando contra el empleo de los trabajadores y están atentando contra el ingreso. Ahorita que hablabas tú de las propinas, yo quiero ir más allá, porque hoy, pues, hoy se acostumbra que cuando tú dejas una propina, se distribuye con el garrotero, con el mesero, con el cocinero, con el barman, o sea, es decir, se reparten estas propinas. Hoy, Correcto. entre menos trabajes, pues menos opción tienes de poder obtener propina para todos, incluso en los hoteles. Se distribuyen las propinas en un sector importante de trabajadores que no solamente queda con la gente que se carga de los servicios de manera directa, meseros o gente de las habitaciones. Es correcto. Bueno, esto sería como un boomerang, ¿no? O sea, esto sería como un boomerang. Al final del día, tú tiras el boomerang, pero se va a regresar, porque el tema, insisto, quienes generan los empleos y quienes generan los salarios son las empresas. Entonces, si tú no consideras y no tomas en cuenta que estas empresas, para poder subsanar este tipo de reformas en las que se ven obviamente obligados a incrementar sus precios, pues al final del día es un efecto boomerang, ¿no? Porque te pega en todos lados. Todo el mundo va a tener que incrementar sus precios, entonces regresamos al tema de que la capacidad de gasto de cada persona o de cada familia pues, se va a ver más. Tenemos por ahí un problema con la señal de Julio Villarreal, el representante de la Canirac en Quintana Roo, pero bueno, es básicamente pues lo que hemos venido escuchando de muchos empresarios, ¿no? El hecho de que, sí, Julio, por ahí te nos fuiste momentáneamente, pero me parece que está claro el mensaje, que de repente estas tomas de decisiones, y lo veíamos, hacíamos una revisión al final del sexenio de López Obrador, y revisábamos y decíamos, ¿qué leyes, qué reformas, qué propuestas se hicieron en beneficio de los empresarios, en beneficio de los generadores de empleo? No sé si mi memoria me falla, pero pues, no recuerdo una sola, Julio. No, no, no. Y mira, y regreso un poco al dato que te di hace un momento, de los 624,000 empleos que se perdieron. Eh, Quienes más trabajo dieron fueron restaurantes, y viene clarito por ahí. Los restaurantes fueron uno de los
giros que más empleo formal dieron a mucha gente. Entonces, y en los restaurantes es en donde podría pegar, en hoteles y restaurantes, bueno, pues nos dedicamos al sector de servicios, es en donde más pudiera pegar esta reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, pues tú no puedes agarrar y cerrar 2 días el restaurante o el hotel, o sea, Claro. tenemos que seguir adelante y tenemos que, pues la mayoría de los restaurantes, si no es que el 100%, si el 95%, abrimos los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, sí es importante que se tome en cuenta la voz de el sector empresarial, pues para poder llevar estas reformas a cabo, ¿no? Oye, tengo que preguntártelo. ¿Algún representante, algunos de ustedes de la Cámara los han buscado, les han tratado de tomar su opinión respecto a esta ley? Bueno, ya en la Ciudad de México, porque esto, bueno, es a nivel nacional y es Sí. federal, ya en la Ciudad de México hubo un posicionamiento oficial de CONCAMIN, de Coparmex. Nosotros pertenecemos como Cámara a la CONCAMIN, y pues ahí vamos nosotros junto con CONCAMIN y con Coparmex, de la mano haciendo estas manifestaciones, que son más que nada para ser coadyuvantes y para poder dar nuestros puntos de vista y que estos sean tomados en cuenta precisamente para hacer algo que sea equilibrado y que no nos vaya a llevar a una caída, o mejor dicho, a una escalada de precios y a una escalada de inflación, ¿no? Que es lo que menos queremos. Pues ahí está, como siempre, Julio, te agradezco tu tiempo. Vamos a esperar a ver qué sucede en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero pues de repente siguen siendo decisiones en donde se está afectando, pues es en el generador de empleos, esos Correcto. generadores de empleos que provocan o que hacen que se haga un pago de impuestos y que de ahí salga el dinero para Es que lo correcto. regalen en sus programas sociales, y esas son de las cosas que uno simple y sencillamente no entiende. ¿Por qué atentar, por qué golpear a la gallina de los huevos de oro, Julio? Es correcto. Creo que hay que arroparla, creo que hay que darle y hay que fortalecer el sector empresarial, entendiendo también que tiene que ser como dice nuestra gobernadora, una prosperidad compartida. Lo entendemos perfectamente, pero tú no puedes desproporcionar. O sea, si tú tienes 10 pesos para hacer una prosperidad compartida y de repente eso se te va a 20 y tú sigues teniendo los mismos 10, no va a poder haber prosperidad compartida, porque simple y sencillamente pues el empresario dirá, ya no me conviene, Claro, no estoy ganando y prefiero cerrar. ¿quién en su sano juicio va a arriesgar su dinero Completamente, a cambio de no ganar? Ese es un completamente. negocio. Julio, te mando un abrazo, muchas gracias. Dos de regreso, muchas gracias y aquí estamos a la orden.